ya ustedes con calma lo revisan. Tiene información básica de cuestiones políticas, cuestiones económicas, por ejemplo, la producción, el comercio exterior, que yo sé que son temas que a ustedes les interesan particularmente, y el sistema político, que es también uno de los temas, un poquito más abajo, Mario, porfa. Dice 2, situación política. Ahí se habla algo de la forma de gobierno, que ustedes ya saben que es el gobierno, y habla específicamente de el actual gobierno. Entonces, a mí me parece que esta es una ficha técnica muy bien estructurada de la información básica de México, conforme lo ven otros países, en este caso la Unión Europea. Y creo que nos da una muy buena idea de cómo se percibe al país hacia el exterior, por un lado. Por otro lado, ahora me ayudas, porfa, Mario, abriendo el otro vínculo que está ahí mismo en esa tarea. Exacto, gracias. México, al formar parte de la comunidad mundial, particularmente de los países miembros de las Naciones Unidas, ha firmado diversos tratados y convenios, reglamentos y pactos que tienen dentro del derecho internacional diferentes niveles. No es lo mismo, por ejemplo, al interior de México, una constitución que una ley secundaria, que un reglamento, que un bando de gobierno. Del mismo modo, a nivel internacional, todos estos convenios, tratados, pactos, tienen diferentes niveles, particularmente dependiendo de el tema al que se refieren. Y aquí en este documento ustedes pueden ver toda la lista, si quieres irle bajando, Mario, porfa, de todos los convenios a nivel internacional que ha firmado México y que obviamente lo obligan a cumplir estas reglamentaciones, pero también lo sitúan en la obligación de contribuir cuando se hacen las reuniones de todos los jefes de gobierno con propuestas o con ejemplos de cómo se están abordando ciertos temas en México. Y no sé si ustedes sepan, pero justo la semana pasada López Obrador estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU y dio un discurso que se supone, yo la verdad no lo vi completo porque estaba súper ocupada, pero que se supone que está realmente retomando muchos de estos ideales que se tenían en un momento en el que los países necesitan tener una mayor vigilancia de los derechos humanos y del cuidado de la población, y me parece que fue muy bien percibido por la comunidad internacional. Entonces, ahí también con calma ustedes revisan absolutamente todos los tratados, yo no sé cuántos son, aquí están divididos, no sé si lo alcancen a apreciar, por temas, y ahí pueden ver desde qué año se hizo la firma de ese convenio, tratado o pacto. Entonces, bueno, México, gracias Mario. Ahora sí, regrésate a Classroom, porfa, para que abras el otro documentito, el que dice ese. México ha tenido una presencia internacional muy importante, particularmente después de la revolución, en esto que llamamos el nuevo Estado mexicano. ¿Por qué? Pues porque como ya es un nuevo Estado, necesita empezar a hacer vínculos con otros países. Primero, para que tenga el reconocimiento del exterior, pero después también para poder hacer vínculos que le permitan al país seguir funcionando, particularmente en temas de comercio. México, ese dato ya no lo encontré una página de la Secretaría de Hacienda, pero nada más hablaba de cuestiones de aduanas. Yo recuerdo alguna vez haber consultado una página en donde venía toda la información de todos los
convenios de comercio exterior que ha firmado México y son muchísimos. Tiene tratados de comercio con incluso países chiquititos de Europa que tú dices, ¿qué tiene que hacer México firmando un convenio de comercio exterior con Luxemburgo? Bueno, pues sí, sí hay. Entonces, bueno, ese ya se los debo, pero también México ha firmado muchísimos tratados internacionales en tema de comercio exterior. El más importante, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el tratado comercial más importante para México? El TEMEC, ¿no, profe? El que ahora se llama TEMEC, que antes era el NAFTA, Telecan. Telecan. bueno, en inglés era NAFTA, en español Telecan, exactamente. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué es el más importante? Ustedes ya lo deben saber, me imagino que ustedes llevan materias de comercio exterior. Sí, Juan Carlos. Creo que alrededor del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Pero, o sea, desde tu punto de vista, ¿por qué? No nada más por las dimensiones. ¿Cuál es el motivo de que ese sea el principal socio comercial de México? Es una razón que hasta parece absurda, Jocelyn. Porque prácticamente son nuestros vecinos, están al lado. Exactamente. Esto de la ubicación geográfica es fundamental para México. Por un lado es un beneficio, precisamente por la cantidad de transacciones que se realizan con Estados Unidos en primer lugar y en segundo con Canadá. Además porque somos parte de la misma región de Norteamérica. A mí, ¿cómo me molesta que los y las habitantes de Estados Unidos de Norteamérica se llamen americanos? Y me molesta más cuando otra persona de América les llama americanos, porque eso denota una gran falta de conocimiento geográfico básico. Entonces, bueno, yo entiendo que tiene que ver con la doctrina Monroe, que les metió en la idea, les metió en la cabeza la idea de que eran dueños de todo el continente, pero no es así. Pero esta posición geopolítica, así, hay una disciplina que se llama así geopolítica, esta posición geográfica de México es súper importante porque le permite tener este contacto directo con los países del norte, pero también con toda América Latina. O sea, en realidad es el puente que conecta estas grandes transacciones que se realizan no nada más en el continente, sino también con Europa, con Asia. Y por todas las cuestiones que hemos comentado en otras clases de corrupción, de la forma en la que se lleva a cabo las políticas económicas, las políticas de desarrollo, no se ha aprovechado esta posición. La producción de México en realidad podría dar para tener un mayor beneficio para la población en términos de distribución de la riqueza. El PIB, ustedes ya lo saben y ya lo comentamos la clase pasada, no es un indicador suficiente para medir cómo está la población. Tenemos que ver el índice de desarrollo humano. Entonces, uno de los aspectos que se analizan en el índice, que ustedes ya lo mencionaron en sus respuestas, es precisamente la distribución de la riqueza. Y Quintana Roo es un gran ejemplo de cómo un estado o un municipio como el de Benito Juárez produce tanta riqueza y está tan mal distribuida. Yo no sé si ustedes han ido a todas estas zonas del noroeste del municipio en donde están todos los asentamientos irregulares a ver las condiciones en las que vive la gente, y de verdad es impensable pensar que a media hora están los hoteles de lujo. O sea, son dos mundos conviviendo en un espacio tan reducido que hablan precisamente de que no se está logrando esta distribución de la riqueza. Y Cancún también es uno de los municipios con mayor índice de actividades informales.
pero esta informalidad también hace que la economía sea dinámica. O sea, el hecho de que sea informal no es necesariamente negativo. Si la gente no se empleara en actividades informales, estaría en actividades ilegales. Entonces es mejor realizar actividades informales que ilegales, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, es muy compleja la realidad del lugar en el que vivimos, pero a mí me parece que teniendo claridad sobre, bueno, esto que estoy mencionando de manera muy, muy breve, de cómo México también es importante analizarlo al interior, pero también hacia el exterior, hay que ver cómo están percibiendo otros países a México. Y el trabajo que van a hacer esta semana es precisamente este que está proyectando su compañero. ¿Te puedes ir hasta el inicio, porfa, Mario? Gracias, ahí está. Bueno, ¿qué van a hacer? Yo no lo alcanzo a ver en mi cel. Voy a ver si lo puedo abrir en la compu, pero está lentísimo. A ver, déjame ver si puedo hacer esto más grande. Así. Ahí está. Bueno, ustedes sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí pueden ver el documento que está proyectando su compañero. Y si no, ya lo tienen ahí en Classroom. Les voy a explicar qué tienen que hacer y ahorita me dicen si tienen alguna duda. Entonces, bueno, hay que hacer una introducción. Ya saben que hay que describir brevemente en qué consiste este trabajo, que es básicamente explicar desde una noticia que van a retomar de un medio digital extranjero alguna nota relevante sobre México. Entonces, hacen una breve introducción. De hecho, generalmente las introducciones se hacen al final. Ahora sí, se van a ir a un diario internacional. Hay algunos que yo les recomiendo muchísimo. El País, que es un periódico español, El Clarín, Le Monde, Deutsche Welle, es alemán, The New York Times de Estados Unidos, llevo 5. ¿Cuál otro leo yo cuando quiero ver? Sputnik, que es ruso, pero hay una versión en español de Sputnik. Granma, que es cubano, pero no sé si hay versión de Granma en línea, la verdad nunca lo he consultado. Bueno, ya con eso. Y acuérdense que también en Google Noticias, cuando hagan una búsqueda de noticia, pueden, gracias María Fernanda, Sputnik es con T, Sputnik, significa cohete en ruso. Pueden hacer en Google Noticias una selección de dónde quieren buscar la información y quitan México para que no, gracias María Fernanda, para que no les salgan noticias de diarios nacionales, sino que sean de diarios internacionales. Yo creo que con esos es más que suficiente. Entonces, van a elegir una noticia nada más, una, de algo que alguno de estos diarios internacionales haya rescatado como importante, máximo hacia un año atrás. O sea, puede ser una noticia de esta semana, del mes pasado, o máximo de noviembre de 2020. Un año máximo de diferencia con la fecha del día de hoy, para que no usen noticias tan viejas. Y van a poner en el punto número 2 el título de la noticia así tal cual viene en el diario que están consultando. El nombre del medio en donde lo están retomando, nada más el nombre y la fecha. O sea, los datos básicos del medio que están consultando. Y ahora sí, un resumen de un párrafo con sus propias palabras explicando de qué habla la noticia, qué es lo que ese diario está retomando como algo importante, por qué México aparece, tiene que ser de algo que haya pasado en México, por qué México aparece como el protagonista de esa noticia, qué es lo que dice el diario. Y acuérdense que si quieren poner imágenes, le tienen que poner el pie de foto. Entonces, hasta aquí es nada más cual la dice el periódico. Y ahora sí, en el punto 3
vamos a hacer un análisis ya más profundo. Ustedes ya tienen muchísimos elementos. Yo creo que han aprovechado muy bien todas estas pláticas que hemos tenido en otras clases. Me ha gustado mucho los últimos trabajos que han hecho. Se nota que sí ya están poniendo en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora y eso es justo lo que tienen que hacer aquí. Hay que relacionar alguno de los temas vistos durante el curso con lo que está diciendo la noticia. Por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿eh? Alguna cuestión del índice de desarrollo humano, alguna cuestión de las leyes, porque ya vimos también artículos de la Constitución, alguna cuestión de las características del gobierno, de las características del Estado, de la nación, también pueden estar hablando algo relativo a la nación. No sé, o sea, hemos visto tantos temas que yo creo que ustedes tienen muchísimo de dónde elegir para poder hacer la relación de ese tema con la noticia. Entonces, por ejemplo, si la noticia, es que no les quiero dar ideas, voy a hacer un ejemplo que puede parecer absurdo, pero no lo es. Si la noticia habla de la participación de México en los Juegos Olímpicos, ¿con qué tema lo podría relacionar? ¿Con qué tema se relaciona esto de los Juegos Olímpicos? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Ay, no sé qué hice, pero ya estoy aquí. Con qué podríamos relacionar, Mario? Ah, perdón, ¿no levantaste la mano? Pedro. Tal vez con el presupuesto que tiene el gobierno para los distintos ámbitos o el deporte mexicano como tal. Excelente, pero entonces ahí tú ya mencionaste un concepto, gobierno. Entonces, si lo quieres relacionar con gobierno, primero hay que volver a retomar las características del gobierno con sus propias palabras. El gobierno es esa parte del país que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ustedes ya tienen las fuentes de información. Así es que si retoman información de gobierno, tienen el texto de gobierno y pueden poner la referencia de APA dentro del texto que estén analizando. Entonces, primero explican qué es el gobierno. El gobierno es esto y esto y esto, o sea, para recordar el concepto. Y ya que hayan explicado el concepto, ahora sí lo relacionamos. Esto se relaciona con la noticia porque hace mención de esto, de esto, de esto. O sea, mientras más desmenucen la noticia, mientras más la puedan hacer cachitos, la van a poder analizar mejor en función del concepto que analicen. Muy bien, Pedro. ¿Algún otro tema con el que creen que se puede analizar el tema de la participación de México en los Juegos Olímpicos? Creo que el de gobierno es muy bueno, pero yo creo que hay otros. A ver, ¿a quién se le ocurre otro tema? Ana Elisa. Puede ser el de IDH que, pues, y más o menos como que comentan diminutivamente que, pues, igual es para el desarrollo de las personas. Entonces, el deporte puede incluirse como desarrollo de la persona. Así es, muy bien. El deporte como uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la sociedad, ¿por qué? ¿En qué parte del índice de desarrollo humano se menciona eso? Entonces, primero vuelven a explicar qué es el índice, ya tienen el texto de donde tomamos el índice. Si retoman la información, acuérdense que hay que poner la referencia de la información, usen APA, no nada más pongan la información así. Y después eso, ya que retomaron el concepto, ahora sí, esto se relaciona con la noticia por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, les digo, hacer así la noticia, desmenuzarla. Y hay un tema más que creo que también nos sirve para analizar esta noticia. ¿A alguien se le ocurre algún otro tema? Lucía. Yo creo que podría ser de nación.
Exactamente, muy bien. Ajá. Porque pues igual luego muchas personas se identifican con que México ganó tal medalla, México está participando, entonces eso refuerza lo que es el sentimiento de pertenencia al país. Muy bien, sí, claro. De hecho, creo que cuando hablamos de este tema de nación, yo di un ejemplo justo de los Juegos Olímpicos y de cómo, ay, vemos que alguien gana una medalla y nos emociona, aunque no le hayamos ayudado ni con un peso para su viaje. Entonces, sí, muy bien, en cualquiera de los conceptos que ustedes elijan para hacer el análisis de la noticia, pues obviamente tiene que estar relacionado con el tema de la noticia. Entonces, ya que decidan con su equipo, porque esto lo tienen que hacer con su equipo, primero, ¿qué noticia van a analizar? Y después, ¿con qué concepto van a relacionar esa noticia? Esta parte del análisis es la parte más importante de este trabajo, porque es donde quiero ver que realmente puedan poner en práctica todos los temas que hemos visto en el curso. Y por último, pues ya dan su opinión en forma de conclusiones. ¿Qué piensan ustedes de ese tema? ¿Cómo lo está abordando el periódico? Si eso a ustedes les hizo entender de alguna manera diferente el tema, o si leyeron la misma noticia en un periódico nacional y el periódico nacional lo presentaba de otra manera. Todo lo que ustedes quieran decir a manera de conclusión, lo ponen en el punto 4, me ponen las fuentes de consulta, que mínimo van a ser dos. Una es la del diario digital y la segunda es la del concepto que utilicen para hacer el análisis, y eso es todo. Me parece que lo que más tiempo les va a llevar es elegir la noticia, porque se van a tomar mínimo unos 20 minutos, 30, metiéndose a ver los periódicos, a ver qué noticia eligen. Pero creo que es un ejercicio que no está tan complicado. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Minerva. Sí, adelante. Bueno, eh, tengo una duda porque en sus instrucciones dice que es individual, pero usted te acaba de decir que la noticia deben checarlo con su equipo. Ay, a ver, déjame checar. Tienes toda la razón. Bueno, ya me acordé qué pasó. Originalmente había puesto esta tarea de entrega para el 21, sí, el 21, que es domingo, y por eso la había puesto individual para que fuera más tiempo, pero hace ratito corregí la fecha. Lo que ya no corregí es que fuera en equipo, porque yo considero que si lo hacen en equipo les va a tomar menos tiempo. Entonces ustedes díganme qué prefieren: entregarla este jueves para aprovechar lo que queda de la clase de hoy y la del jueves y hacerlo en equipo, o entregarlo hasta el domingo y hacerlo individual. Ustedes decidan. El jueves. El jueves en equipo. Sí, ya estoy viendo sus comentarios aquí en el chat. Bueno, entonces se queda para el jueves. Déjenme ver si le puedo corregir. Si no, le corrijo al rato, pero ustedes ya saben que es en equipo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, muchachos y muchachas? ¿No? Acuérdense, por favor, hacerlo en un documento de Google. Necesito tener acceso al documento. No vayan a copiar y pegar. No vayan a poner información textual de las fuentes en el punto del concepto sin poner la referencia en APA. O sea, un enunciado copiado de los conceptos es plagio, ¿eh? Así es que, por favor, pregúntenle a sus compas de seminario. Esa cuestión de la redacción me la tomo muy en serio. Bueno, ¿alguna otra cuestión, muchachas y muchachos? Esta es la última actividad sencilla, porque ya nada más nos queda la última actividad que vamos a hacer la próxima semana.
sobre un problema actual de México. Eso les va a tomar un poco más de tiempo, pero no se preocupen, vamos muy bien, estamos avanzando a buen ritmo en este último parcial y no podía dejar de fuera esta cuestión de cómo se ve México desde fuera. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse, aprovechen lo que queda de tiempo para trabajar con su equipo y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sale? Gracias, Minerva. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.